experiencia eucarística y tienda hacia ella como a su fin. Comprendemos perfectamente entonces esta urgencia de la fraternidad y que debe nacer de la experiencia eucarística que cada uno de nosotros vivimos. Continúa Monseñor Alfredo en la presentación diciéndonos los temas de cada una de las partes de este documento base nos hablan por sí solos de esta anhelada fraternidad. Encontramos premisas como lo que ya citamos hace un momento, una fraternidad herida, la fraternidad realizada en Cristo, la Eucaristía, un salmo de fraternidad. Miren estos temas tan interesantes que van haciendo un contexto muy oportuno del tema general que es fraternidad para sanar el mundo. Entonces comprendemos aquí estos temas que no han sido puestos al azar, sino que justamente responden a este proceso. Y entre las últimas palabras de Monseñor Alfredo en la presentación, él nos dice que el Señor nos ayude a manifestar con nuestra vida una fraternidad que sana las heridas del mundo. Así que pienso que esta sería una petición que todos debemos hacer hoy. Pedirle al Señor que nos ayude a manifestar con nuestra vida una fraternidad que sana las heridas del mundo. De aquí podemos sacar mucho, quizá un cuestionamiento para nuestra vida personal, quizá un propósito para este Adviento, quizá un cuestionamiento personal como ya manifestábamos. Entonces, en el documento, como ya mencionábamos, está esta parte de la introducción y permítame un momentito mientras vamos pasando las diapositivas. Bien, en la primera parte, entonces ya tenemos una idea de la introducción, de la presentación que ya Monseñor Alfredo nos ha hecho, y tenemos ahora la introducción antes de la primera parte. Entonces, la introducción lleva como título, por decir así, un sueño de fraternidad. Y el texto que no vamos a olvidar de ustedes son todos hermanos, de Mateo 23:8. Este sueño de fraternidad que está en la introducción, quisiera contextualizarlo con lo que nos dice en el número 1 del documento, en el número 5. Con ocasión de los 150 años de la consagración del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús, no nos olvidemos que esto fue el 25 de marzo de 1874. La Arquidiócesis de Quito ha sido elegida para ser la sede de este nuevo Congreso Eucarístico Internacional. Miren qué importante esto. Dice, Quito, ciudad de la mitad del mundo, esto está en el número 10 del documento, situada en la latitud 0, extiende su tienda para convertirse en una inmensa tienda eucarística, donde todos estamos invitados a unirnos a este gran sueño de una fraternidad redimida y sanada por el amor total de Cristo. Insisto, esto está en la parte de la introducción en el número 10. ¿Quedamos claros entonces? Una presentación, una introducción. Ahora sí vamos con la primera parte. La primera parte, una fraternidad herida. He tomado para cada una de las partes, que son 3 como ya mencionamos, algunos números de este documento, justamente para que nos quede este deseo de ir leyendo y profundizando. Dice en el número 13, desde toda la eternidad, Dios tuvo el designio de crear por amor y de llamar a los seres humanos a la filiación adoptiva, para hacer de ellos una fraternidad, a fin de que por su don mutuo, que es don del Espíritu Santo, se edifique en la historia la familia del Padre. Número 13 del documento base. Número 16. El pecado fisuró la comunión con Dios, la comunión fraterna y la comunión con la creación. Miren, 3
partes fundamentales de esto. No obstante, dichas fracturas no tienen la última palabra en la historia de salvación. Por la redención realizada en Cristo y en su iglesia hoy, por los sacramentos y la caridad, Dios sigue guiando el camino de la humanidad hacia la plenitud de la comunión. Esto es de la primera parte de nuestro documento base, que como decíamos hace un momento, el tema es una fraternidad herida. Recuerden eso, por eso hablamos de estas rupturas, de estas fisuras que nos manifiesta aquí este número 16. Quisiera ahora entonces que el documento al fin de la primera parte va tomando varios testimonios, al fin de cada una de las partes. Y al final de esta primera parte tenemos un testimonio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Vamos a pasar un video que justamente nos ilumina en esta parte. Ya voy a dejar de compartir la pantalla, pero quisiera que comprendamos así. Las tres partes del documento base van a estar iluminadas por un video que está citado en el documento y que justamente contextualiza y cierra cada una de estas partes. Este primer testimonio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Entonces pido por favor si compartimos este video que nos contextualiza esta primera parte. Creo que así hacemos una profundización interesante del documento. Entonces, si nos ayudan con este primer video. Como la voz de los sin voz, Monseñor Óscar Arnulfo Romero fue reconocido a nivel internacional por su incansable lucha en la defensa de los derechos humanos. En 1977, siendo arzobispo de San Salvador, comenzó a denunciar en sus homilías dominicales numerosas violaciones de los derechos humanos y manifestó en público su solidaridad hacia las víctimas de la violencia política en El Salvador. Para 1978, fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Georgetown. En 1979, fue nominado al Premio Nobel de la Paz, y en febrero de 1980, la Universidad de Lovaina, en Bélgica, también le otorgó el grado de doctor honoris causa. En 1980, El Salvador pasaba por una crisis, donde ningún derecho se respetaba y se vivía una fuerte represión, por lo que Monseñor Romero continuaba denunciando los hechos, recibiendo como resultado el Premio de la Paz de la Luterana Acción Ecuménica Sueca. Sin embargo, el 24 de marzo de 1980, Monseñor fue asesinado cuando oficiaba la misa en la capilla del Hospital de la Divina Providencia. En mayo de 2015, fue beatificado por el Papa Francisco, reconociendo que fue asesinado en odio por su fe. Desde 2010, la Asamblea General de la ONU proclamó el 24 de marzo como el Día Internacional del Derecho a la Verdad, en relación con violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas, en donde se rinde homenaje a la memoria de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Este 24 de marzo, reconozcamos el valor de los defensores de derechos humanos alrededor del mundo y exijamos que se proteja la verdad, la justicia y la dignidad de toda persona. Perfecto, muy bien. Entonces tenemos este primer personaje, Monseñor Romero, como le conocemos, y justamente en el número 20 del documento nos habla de esto, nos dice un ejemplo de todo esto que hemos hablado en esta primera parte. Dice, es Monseñor Romero, arzobispo de San Salvador, lo que ya nos ha dicho el video que hemos escuchado. Entonces quisiera que contextualicemos que el tema de una fraternidad herida está enmarcado con el testimonio de Monseñor Romero. ¿Por qué? Porque justamente va él siendo respuesta a esto que nos ha dicho ya el documento y que ya hemos leído. Este pecado que fisura la comunión con Dios es también reconciliado con este testimonio que hemos visto. Y así muchos otros testimonios, ¿no? Todos sabemos de muchas vidas de gente que ha entregado justamente su ser por el Evangelio.
Pero aquí se cita a Monseñor Romero, y justamente en este contexto de nuestra América, ¿no? Entonces, vamos a entender así esta primera parte de la que ya hemos hablado. Viene ahora la segunda parte del documento base, la fraternidad realizada en Cristo. Ya habíamos leído esto, pero lo reitero. Y el Salmo 133 en su versículo 1 dice, qué bueno y qué agradable es que los hermanos vivan unidos. Esta fraternidad que solamente se realiza en Cristo. Vamos a leer lo que nos dice el número 23 del documento base. Valeria, por favor, si me ayudas a leer este número. Gracias. Claro, claramente. Dice, nuestro mundo herido no ha sido abandonado a su suerte, sino que ha sido merecedor de una sanación infinitamente mayor a su herida. Ahí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. Dios nos ha sanado y nos ha hecho hijos suyos, asumiendo nuestra naturaleza en el Hijo para que nosotros podamos participar de su propia naturaleza. Oh, qué admirable intercambio. Muchas gracias. Comprendemos así este mundo herido que vemos todos los días en nuestro alrededor, en el noticiero, en el periódico. Este mundo herido no ha sido abandonado a su suerte. Por eso tenemos la esperanza de que esta fraternidad se realiza en Cristo. Y por eso dice aquí en el documento, en el número 23, esto ha sido merecedor a una sanación mayor a su herida. Y justamente es Cristo. Por eso Él nos ha sanado, nos ha hecho hijos suyos. Lo que dice aquí el texto de Romanos, y San Pablo nos habla claramente, ¿no? Ahí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Cristo es entonces esta fraternidad que se realiza en Él. Él es la evidencia de esta fraternidad. Y continuando con esta parte, en el número, permítanme, voy cambiando, en el número 27, dice, la celebración eucarística rompe todo muro y frontera de rivalidad, violencia y egoísmo. Nos podríamos quedar en estas dos primeras líneas de este número 27. Les invito a que nuevamente las retomen. La celebración eucarística rompe todo muro y frontera de rivalidad, violencia y egoísmo. Así que vivir la Eucaristía a plenitud implica todo esto. Y continúa diciendo el documento, he ahí el reino de Dios, un reino de hijos en el Hijo, un reino de hermanos reconciliados por el Padre bondadoso de Cristo, un reino de hijos que agradecen y que al compartir la palabra y el pan, signos de vida, de fraternidad y de reconciliación, son injertados dentro de la propia realidad de Dios. Comprendemos así esta experiencia fraterna que nos da la experiencia de Cristo en nuestra propia vida, la experiencia del reino. Y por eso la celebración eucarística rompe, dice aquí, todo este muro que no, muchas veces no nos hace muy bien. Dentro de esta segunda parte, tenemos otro testimonio, así como habíamos hablado ya de Monseñor Romero, tenemos el testimonio de Fray Antonio de Montesinos. Entonces vamos a entender qué relación tiene esto. Pido por favor si me ayudan a compartir este video para contextualizar esta segunda parte. No se olviden, la fraternidad realizada en Cristo.
500 años del Sermón de Adviento. Una voz grita en el desierto. Estos no son hombres, no tienen ánimas racionales, no sois obligados a amarlos como a vosotros mismos. Hace ya 500 años, Antón de Montesinos hizo resonar un conmovedor mensaje que comenzó diciendo: Que soy voz de Cristo en el desierto de esta isla. Años del Sermón de Adviento. Una voz grita en el desierto. Estos no son hombres, no tienen ánimas racionales, no sois obligados a amarlos como a vosotros mismos. Hace ya 500 años, Antón de Montesinos hizo resonar un conmovedor mensaje que comenzó diciendo: Que soy voz de Cristo en el desierto de esta isla. El sermón denunciaba las atrocidades que se cometían contra los indígenas de parte del colonialismo imperial español. El cuarto domingo de Adviento, el sermón recordaba con fuerza la dignidad que Dios ha regalado a cada ser humano y que estamos llamados a promover y defender. Esta voz os dice que todos estáis en pecado mortal y en él vivís y morís por la crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes gentes. Decid, ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbres aquellos indios? Su finalidad, hacerles comprender que la injusticia que cometían contra los indios era un crimen contra la dignidad de la persona humana. Perfecto, muy bien. Entonces, esta es una historia del siglo XVI, un siglo convulso en el contexto de la conquista, ¿no? Y justamente en el documento base habla sobre el grito de Montesinos, un grito que se sigue actualizando y que va teniendo también otros espacios donde sigue resonando. Como repito, estos testimonios ya son los que se han tomado aquí, pero de igual manera la vida de nuestra iglesia tiene muchos otros testimonios que se podrían recalcar en esta parte. Pero aprovechando que el documento nos dice esto, es importante retomar esto. Por ejemplo, en el número 38 nos dice: en la historia de la iglesia latinoamericana hay que recordar el primer grito profético a favor de los indígenas. Aconteció en una celebración eucarística en La Española, cuando el dominico Antonio de Montesinos, en el Adviento de 1551, comentando el pasaje evangélico referente a Juan Bautista, yo soy una voz que clama en el desierto, exclamó: esta voz, dijo él, dice que todos estáis en pecado mortal y en él vivís y morís por la crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes gentes. Decid con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a aquestos indios. No tienen ánimas racionales, no sois, ¿cómo estáis en tanta profundidad, sueño tan letárgico, dormidos?
Esto nos habla justamente de estas voces proféticas, ¿no? Estas voces proféticas que han sido parte de este reino que se ha ido construyendo cada siglo, en cada momento. Y por eso este número 27 de esta segunda parte empieza diciendo: la celebración eucarística rompe todo muro y frontera de rivalidad, violencia y egoísmo. Tenemos en cuenta entonces la segunda parte que ya hemos pasado. La tercera parte ahora, fraternidad para sanar el mundo, que es justamente el tema general de nuestro congreso. Pero ahora en el documento iluminado por Lucas 9:13, denles de comer ustedes mismos. Esta fraternidad para sanar el mundo, la tercera parte de nuestro documento base. En el número 40 vamos a leer qué nos dice. Valeria, por favor, si me ayudas. Claro que sí, hermanita. En el texto de la multiplicación de los panes que regala el evangelista Lucas, no solo acontece el milagro del alimento abundante para todos, hasta saciarse y más, sino también el de una comunidad que, constituida en asamblea en torno a su maestro, recibe el mandato de la caridad. Así, poniendo de lo suyo y su propio esfuerzo físico, sale de sí misma para alimentar a la multitud hambrienta. Perfecto, muchas gracias. Este milagro de la multiplicación de los panes es esta invitación al compartir, ¿no? Y justamente a calmar el hambre, el dolor de tanta gente, a esta multitud hambrienta de tantas maneras, que es la que tenemos todos los días para continuar este proceso evangelizador que vivimos. En el número 42 nos dice: estamos frente a una constatación y una búsqueda. Miren, dos palabras, constatación y búsqueda. El mundo está herido, urge encontrar caminos de fraternidad y no dejarnos vencer por la violencia que degrada a la persona humana y a toda la creación. Estamos frente a esto, a este mundo herido, a este mundo que encendemos tal vez el televisor o miramos las redes y vemos tanto dolor de la gente. ¿Cómo respondemos a esto? Justamente con esta tercera parte, la fraternidad para sanar el mundo. Por eso ahora entendemos tal vez de una mejor manera la razón de ser de nuestro tema del Congreso, por qué el Papa Francisco optó por este tema, esta fraternidad que sana el mundo, y como nos decía hace un momento el documento base, es de nosotros depende irla generando. El número 40 del documento base, Vale, por favor, si me ayudas leyendo. En el texto de la multiplicación, el número 40. En el texto de la multiplicación de los panes que nos regala el evangelista Lucas, no solo acontece el milagro del alimento abundante para todos, hasta saciarse y más, sino también el de una comunidad que, constituida en asamblea en torno a su maestro, recibe el mandato de la caridad. Así, poniendo de lo suyo y su propio esfuerzo físico, sale de sí misma para alimentar a la multitud hambrienta. Perfecto. Entonces, aquí está claramente, hemos recibido el mandato de la caridad. Y en esta tercera parte tenemos el testimonio de Monseñor Leonidas Proaño, un obispo de nuestro Ecuador, de nuestra iglesia que peregrina en Ecuador y que justamente hace vida esto con su misión, con su trabajo, con su servicio en bien de los que más necesitan y de todos, ¿no? Así que les quiero invitar a que miremos este video de Monseñor Leonidas Proaño. Leonidas Proaño, el taita de los indígenas. Creo en mis dioses, creo en mis huacas, creo en la vida y en la bondad. El monseñor ecuatoriano Leonidas Proaño nació el 29 de enero de 1910 en la parroquia San Antonio de Ibarra. En 1930, teniendo 20 años de edad, el monseñor Leonidas Proaño ingresa al Seminario Mayor San José de Quito para estudiar filosofía y teología, siendo nombrado sacerdote el 4 de junio de 1936.
Aprendió de sus padres el amor hacia los pobres, particularmente de los indígenas. El 26 de mayo de 1954 se consagró obispo de la diócesis de Bolívar, provincia de Chimborazo. En 1956, el monseñor Leonidas Proaño, al constatar que la diócesis que dirigía poseía extensas propiedades, decidió entregárselas a los indígenas que habían sido despojados de sus tierras. Visten de negro o de gris en algunas comunidades. El acento de su voz parece un lamento. Miran como perros maltratados. Viven, Señor, ¿cómo viven? En 1962, funda las Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador, encaminadas a realizar programas para la alfabetización, educación y evangelización de los pueblos indígenas. En 1985, el Papa Juan Pablo II, por petición de los indígenas, lo designa obispo de indios. En ese mismo año, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana lo designó presidente del Departamento de Pastoral Indígena del Ecuador. Trabajó como obispo incansablemente, con decisión y dinamismo durante 31 años. Explotado sin misericordia por los grandes millonarios de la provincia, quienes después de vender sus cosechas se largan a Quito, a Guayaquil, a las grandes ciudades de América o de Europa, a malgastar el dinero exprimido de ese miserable estropajo que es el indio de Chimborazo. En 1986, el monseñor Leonidas Proaño recibe en Estados Unidos el premio Rothko por la Paz y 3 años más tarde en Austria el premio Bruno Kreisky por la defensa de los derechos humanos. Antes de su muerte, crea la Fundación Pueblo Indio del Ecuador. El monseñor Leonidas Proaño fallece el 31 de agosto de 1988 en la ciudad de Quito. Perfecto, entonces este testimonio nos dice en el número 52, Taita Leonidas comenzó a impulsar una iglesia comunidad enraizada en el encuentro con Jesucristo, marcada por la fraternidad y centrada en la Eucaristía. Ahí está la respuesta de por qué Monseñor Proaño es el icono de esta tercera parte del documento base. Dentro de esta parte nos dice, la iglesia vive de la Eucaristía y la Eucaristía sana el mundo. Creo que es algo que debemos tener en cuenta aquí. Y para terminar, el documento base, como ya habíamos mencionado, tiene una conclusión. La Eucaristía, un salmo de fraternidad. Y reitera el texto de Mateo, ustedes son todos hermanos. Creo que es un buen momento para cuestionarnos si de verdad estamos confiados y convencidos de que todos somos hermanos. Este ha querido ser un preámbulo del documento. El documento es muy rico para leerlo, para disfrutarlo, para profundizarlo y también para dejarnos cuestionar. Quiero dejar claro estas 3 partes que tiene el documento, su introducción, su presentación, su introducción, las 3 partes y la conclusión. Es más o menos como el contexto del documento base. Vale. Gracias, hermana Andrea, pues nos ha trasladado a la historia, a esta parte de la historia de la iglesia tan importante y necesaria de recordarla, y que bueno que esté dentro de este documento, pues para poder ir construyendo el mensaje que ahí se encuentra. El documento base también tiene guías de estudio, y ese es el complemento para poder profundizar el análisis y la reflexión a distintos públicos, en distintos espacios, y para ello el padre Juan Carlos Garzón, secretario general del 53º Congreso Eucarístico Internacional, nos va a comentar
de qué se trata esta metodología. Muchas gracias, hermana Andrea, por su exposición y por su contribución en la elaboración de este documento. Con todo gusto, gracias. Muy bien. Muchas gracias, hermana Andrea, por presentarnos el documento de una manera sencilla pero profunda y nos deja, digamos así, con esta picados, como se dice, o nos deja, ¿no?, animados para leer el texto, profundizarlo. Y para esto, la Comisión Teológica ha elaborado unas guías de estudio que está en esta edición llamada La Pastoral, la edición pastoral del documento, que nos presentan 9 guías de estudio. Cuando lo tengan para ponerlo en pantalla, precisamente está muy claro la división que nos ha enseñado la hermana Andrea del documento. 3 capítulos, ¿no?, que se desprenden de cada capítulo 3 temas. Por tanto, cada tema tiene su guía de estudio, ¿no? Entonces, si vamos nosotros al índice de la guía de estudio, al final del texto, nos ayuda precisamente a encontrar la forma de cómo aterrizar este documento, porque lo importante es aterrizar el documento base en nuestro pueblo, en nuestras comunidades, y que no solamente se quede en una reflexión, sino que este documento permita de verdad sanar las heridas, ¿no? Entonces, miren las guías de estudio ahí en este cuadro amarillo, de fondo amarillo, ¿verdad? Están precisamente los 9 subtemas, ¿no?, que son de estos 3 temas que nos ha señalado la hermana Andrea, los temas del documento base, ¿no? 9 subtemas y cada uno tiene su propia guía de estudio. Ojo, vuelvo a insistir, no es una reflexión, ¿no?, que me deja indiferente, sino que es una reflexión que me lleva a una acción. Y esto es importante. Por eso se recomienda trabajar el documento en Cuaresma, ¿no? ¿Por qué? Porque nos tiene que llevar a sanar las heridas. Y vamos a presentar ahora un esquema de una guía de estudio para ir mirando las partes de esta guía de estudio. Es de fácil lectura, basta que se sigan los pasos de esta guía de estudio y así nos vamos adentrando más en este documento, ¿no? Pongamos cualquier tema, ¿no?, y lo vamos profundizando, ¿no? Por ejemplo, ahí la guía número 7, la reconciliación y la violencia. ¿Verdad? Entonces, fíjense, estamos justamente en un mundo herido, en un mundo de guerra, también en nuestro país estamos sufriendo el tema de la inseguridad, de la violencia. Entonces, ¿no?, si seguimos el esquema, inicia con un cantemos, ¿no?, que es el himno del Congreso, ¿no?, sea en quichua, en español o en otro idioma, ¿verdad?, que se cante, ¿no? Luego tenemos la oración del Congreso. Escuchemos, fíjense, iluminado por un texto bíblico. Y en el reflexionemos, se nos presentan los numerales del documento. En este caso, nos dice, leamos los numerales del 40 al 44. Ya, solamente estos numerales. Y una metodología que nos presenta también el Papa Francisco en el cuadro Dialoguemos. Dice, una idea, una imagen y un sentimiento, ¿no? Tiene esta metodología, ¿no? Entonces, si seguimos analizando, pues el documento vamos a encontrar en el Dialoguemos estas como 3 partes del diálogo. Idea, ¿por qué solo el perdón y la reconciliación hacen posible la construcción de una nueva historia? ¿No? Ahí ya nos abrimos en diálogo. Imagen, las heridas del resucitado nos hablan del triunfo de la vida. ¿Por qué? Sentimiento. ¿Cómo eres cómplice de la violencia y la venganza presente en nuestro mundo? Fíjese, ¿no? Son preguntas que nos invitan al diálogo y a la reflexión. Hay una parte de sinteticemos y actuemos, ¿no? ¿Cómo se debe expresar mejor la dimensión sanadora de la Eucaristía en tu comunidad?
¿no? Hay un actuar ahí, hay una acción concreta, no podemos ser indiferentes. Y termina precisamente la guía con el cantemos, un canto a María, ¿no? María y la Eucaristía, ¿no? Hay una relación muy grande, María mujer eucarística. Entonces terminamos con un canto a María. Son 9 guías de estudio, por eso invito a mis hermanos sacerdotes, párrocos también, pues a profundizar en este documento base. Ya tenemos el material, hagamos de nuestras comunidades que sean comunidades eucarísticas. Nuestro pueblo tiene sed de Cristo, ¿no? Y a veces depende también de los pastores que nos metamos en esta dinámica, ¿no? Así que les invito pues a profundizar este documento base. Ahora por el momento, por Navidad, estamos con la novena, ¿verdad? Pero ya cuando pasemos este tiempo litúrgico, pues tenemos este gran documento base que nos ayudará a profundizar. El próximo año, seguramente en los encuentros que vamos a tener, pues pediremos a la Comisión Teológica que nos ayude precisamente a profundizar el documento base y también hacerlo vida en nosotros. No olvidemos que es la Eucaristía la que sana las heridas del mundo, sana nuestras heridas. Muchas gracias. Gracias, Padre, por su explicación. Y bueno, también dentro del tiempo de Adviento se llevará a cabo, pues como siempre, el rezo tradicional de la novena navideña, cuyo lema es Jesús pan vivo bajado del cielo, y también guarda mucha relación con el tema del Congreso Eucarístico Internacional. Nosotros queremos conocer un poco más a detalle de qué se trata este subsidio de la novena navideña, y para ello le pedimos a Juan Fernando Proaño, quien también es colaborador del Congreso Eucarístico Internacional 2024, que por favor nos ayude con una explicación más detallada. Perfecto, muchas gracias. Y en este momento pido pues que compartamos el video donde se nos explica por medio de algo multimedia pues esta novena. Así que por favor, escuchamos el siguiente video y estamos atentos. Se acerca Navidad y con ella el rezo de la tradicional novena. Un tiempo de gracia nos espera en el camino hacia el nacimiento del Salvador. Jesús, pan vivo bajado del cielo, es el tema escogido por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana para este año. Los 9 días de reflexión guardan relación con la fraternidad, que nos encamina hacia el 53º Congreso Eucarístico Internacional a realizarse en Quito en septiembre de 2024. El primer día de la novena nos remite a Zacarías, para profundizar acerca de una fraternidad herida. El segundo día nos conduce hacia María, para que con su ejemplo de humildad y ternura atravesemos caminos de fraternidad. El tercer día nos recuerda a San José y el sueño de fraternidad. El cuarto día nos refiere a Isabel y el desafío de la fraternidad. El quinto día hace alusión al Magnificat, un salmo de fraternidad. El sexto día se hace referencia a la Sagrada Familia, resaltando que la fraternidad se vive en el hogar, en familia. El séptimo día evoca a los pastores y destaca que la fraternidad sin los últimos no es fraternidad. El octavo día alude a los magos y resalta que la fraternidad universal es posible. Mientras que el noveno día nos invita a recibir en nuestro corazón a Jesús, pan vivo bajado del cielo. La novena navideña está diseñada para propiciar la escucha de la palabra, el diálogo, el compromiso, la oración, así como el canto de los tradicionales gozos y villancicos. Adquiérala y ore junto a sus seres queridos, preparando el corazón con alegría para recibir al niño Jesús, pan vivo bajado del cielo. Perfecto, entonces, ahora que estamos en este camino hacia el 53º Congreso Eucarístico,
que nos preparemos pues con el rezo de